O date un poquito de comida sólido. Y no sé si mi español llega donde necesito irme. Llega. Pero con fe voy para adelante, pero estoy nervioso. ¿Ok? Ok, gracias, ya. No he hablado tanto de ese tema los domingos. Casi siempre cuando hablo algo de doctrina, lo hago los martes o los miércoles o jueves. Pero hoy yo siento que quiero hablar con la congregación, ¿no? Porque aquí no niego que tenemos un poquito de diferencia en las doctrinas que muchas de las iglesias. Y quiero tratar de explicar el porqué. ¿Ok? En las iglesias o en la iglesia, creo que iglesias son grupos locales, esa es una iglesia. Pero cuando hablo de la iglesia, no estoy universal, yo estoy hablando de todos los creyentes mundiales. ¿Entienden ese punto? Ok. Entonces, en la iglesia hoy en día existe una enseñanza de lo cual no estoy de acuerdo. Y yo quiero repartir el por qué yo no acepto la doctrina. Y tal vez voy como 2 o 3 semanas, porque yo creo que ese tema no puedo terminar en un solo día. Nada más comenzamos muy de mañana, como las 8 o 9 de la mañana, y vamos todo el día. Cuando hablamos de cosas proféticas, son difíciles para entender muchas veces, ¿ok? Y casualmente, no sé por qué, pero esta semana yo fui a mi oficina y me llamó la atención ese libro. Yo tengo ese libro hace años, yo no sé cuántos años tengo ese libro y nunca he leído. Pero al leer esta semana, parece, yo dije a mi esposa que yo, aunque no tengo coco para escribir tan profundo y tan bonito, pero parece que yo escribí el libro. Las mismas enseñanzas que yo doy y yo creo, está bien explicado, bien organizado en ese libro. Y yo lo leí con mucho gozo esa semana, porque fortalece mi fe. Básicamente, la doctrina del milenio, en la forma que está enseñado en las iglesias hoy en día, desde el comienzo de más o menos 1800, comenzó un poquito antes y formó ahora más velocidad o crecimiento por 1830 y 50 por allá. Pero yo no sabía hasta qué profundo, pero ese señor aquí pasó tiempo estudiando de los líderes de la iglesia antes. Yo estoy hablando de casi del tiempo después, de años 300 después de Cristo, hasta la reformación abajo de Martín Lutero. Pero todos los reformadores, cuando hablo de reformadores, ¿tú sabes lo que está hablando? Martín Lutero, Zwingli, John Knox, esos nombres están pasando por encima, me imagino. Pero la gente que guió la iglesia protestante afuera
de la Iglesia católica como conocemos la Iglesia católica hoy en día. La Iglesia católica tiene muchas doctrinas, pero los líderes de la Iglesia llevan las mismas enseñanzas que yo creo y yo veo en las Escrituras. Y eso me dio mucho comfort, ¿cómo se dice? Consuelo, a saber que yo no estoy combatiendo algo que salió en la iglesia desde el principio. Yo estoy más o menos hablando en contra de una doctrina que salió en los últimos 200 años y creció como fuego en la granera donde hay paja seca. Creció grande, grande, grande. Más, como yo dije el otro día, los martes, atrás de la Biblia Scofield, que tiene anotada con todas las notas de la doctrina que está regando en la iglesia. Y mucha gente agarró de eso y comenzaron a creer. El problema, básicamente, es que ellos creen que va a ser el tiempo de lo que llaman el tiempo de la iglesia, la gracia de Dios, y después viene 7 años de tribulación, y después 1000 años de paz en la tierra abajo del reino de Cristo. Y eso es basado en una interpretación del libro de Apocalipsis. Yo sé que yo voy a aburrir a gente que no están estudiando su Biblia, que no están en eso, ¿eh? Pero tiene que aguantar porque voy a hablarlo, ¿ok? Porque hay algunas personas, yo creo que están interesados. ¿Cuántos aquí, no tengan pena, cuántos aquí han visto el video, los que se quedan? ¿Cuántos lo creen? Pues están escuchando, poniendo atención. Pero eso es la doctrina de muchos. Y da el entender a la mayoría que si pierde el rapto, no importa, no voy a aceptar la marca de la bestia. Y voy a ser salvo de todas maneras. Si no voy en el primer grupo, yo voy con los segundos. Pero si no hay segundo, ¿en qué quedan? Perdidos. Por eso yo creo que es muy importante de establecer la verdad de esa doctrina. Y vamos a Mateo. ¿Mateo qué? Vamos a 25. Bueno, vamos a comenzar en versículo, en capítulo 24. Está ahí cerquito, ¿ok? No me he perdido nada de tiempo. Jesucristo hablando, enseñó a sus discípulos con estas palabras. ¿Tú tienes micro? Ok. 24. Comenzamos a leer. Si él, en capítulo 24, él está hablando de destrucción de Jerusalén y la venida del Señor y los últimos días. Y cuando terminó de dar los ejemplos, él nos exhorta con esas palabras, con esa enseñanza, comenzando en 42. 24, 42. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. ¿De qué está hablando Jesucristo aquí? Del día de su venida, ¿no es así? Y ese día está diciendo que vendrá como un ladrón en la noche, sin aviso. Nosotros no vamos a saber, pero algún día, cuando Dios dice basta, el ángel suena la trompeta y comienza a bajar Jesucristo de su trono y viene en las nubes hacia a la tierra. Y en aquel día Él va a rescatar su iglesia sin mancha y sin arruga. Y Jesucristo aquí dice que los que no están preparados van a tener otra chance. Es clarito, cuando Él viene, pácata, cerró la cosa. Y Él lo puso en el fin del capítulo 24, donde Él estaba hablando de su venida y cómo iba a ser. Ahora en capítulo 25, leyendo de versículos 1 dice, al 13, de 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que se note clarito que en el versículo, los 5 que quedaron, Él dijo que bueno, vigila como tu vida, para unos años yo voy a regresar otra vez. ¿Dice así? Absolutamente no. Cuando cerró la puerta, punto. Y yo no quiero que nadie aquí es ignorante de lo que dice las Escrituras. ¿Está conmigo? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 4, dije. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13. Gloria a Dios. Dice, 1 Tesalonicenses 4. ¿Amén? ¿Lo tenemos, hermano? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Okay. Muy bien. Pablo no quería que los estudiantes de él, los discípulos de él, eran ignorantes de lo que iba a pasar. Dice que no preocupen los muertos que han muerto en Cristo, porque cuando viene el Señor, cuando ya tiempo, sonará la trompeta y los muertos en Cristo se resucitarán primero. Entonces los que quedan serán levantados con ellos en el aire para estar con el Señor para siempre, ¿no? Cuando Pablo escribió eso, él no hizo división. Él está hablando de la venida de Cristo. ¿Qué va? Sigue leyendo ahora. Como capítulo 5 es conectado al capítulo 4 como debe ser. Esa división fue puesta como 1000 años después que Pablo escribió la carta. Ok. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ok. Pablo está diciendo clarito, y yo también. Del tiempo no preocupas. Sabemos muy bien que ese día vendrá como un ladrón en la noche. Viene sin aviso. El punto es estar listo cuando ocurre. Eso es, listo, así es. No te agarres desnudo. ¿Está conmigo, hermanos? De que no tenemos que preocupar con el tiempo. Solamente Dios ha puesto en su control y su conocimiento el día que Él va a mandar a sonar la trompeta. ¿Puedo desviarme un poquito? Ok. En la entrada triunfal. Eso que. ¿Cuánto conocemos para no buscarlo? ¿Cuánto conocemos esto? Los creyentes, cuando oyeron que Jesús iba a venir, primero Jesús mandó los discípulos, yo creo que fue Juan y Pedro, si no me equivoco, a buscar un asno. Y lo trajeron y él se sentó sobre un asno. ¿Tiene asno en México? ¿Lo montan? Y la primera vez son mansos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero cuando entré donde un hombre nunca había montado, pero Jesucristo se sentó sobre este asno. Y él, por su poder, dominó la naturaleza de este animal. Y él vino sentado sobre eso. Y la gente salieron y pusieron las ramas delante de él para que él pasaba, ¿no? Y eso, hermanos, fue costumbre en aquel tiempo. Cuando un general o alguien importante, digamos lo que conocemos hoy como presidente, o un líder importante iba a llegar a una ciudad, cuando los ciudadanos de la ciudad oyeron que viene una persona importante, ellos salieron para acompañarle con honra a la ciudad. Y eso, hermanos, es exactamente lo que vamos a hacer como iglesia. Cuando nuestro Señor viene otra vez, Él viene a la tierra y su pueblo va a levantar y acompañarle en la última parte. Él viene de donde está ahora mismo hasta la atmósfera arriba del aire, de la tierra, y nosotros vamos a ser levantados, los muertos primero, entonces los que quedan vamos a ser juntamente con Él. Entonces Él va a bajar a la tierra, hermanos. Esa fue la costumbre y eso es lo que estamos en eso. Pero en el tiempo que viene, ok, hay que fijarse en lo que dice la palabra, ok. Busque en Apocalipsis capítulo 1. Bueno, disculpe, vamos primeramente a Hechos capítulo 1.
No voy a llegar al nota todavía, estoy haciendo de memoria. Versículo 10, Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En la misma forma que Él fue, Él va a regresar. Pero, ¿qué dijo en San Juan capítulo 14? Si yo voy a preparar un lugar para vosotros, vendré. Vengo a buscarte para que puedas estar conmigo. Él va a levantar su iglesia y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y versículo 7, que para mí agarra el mensaje celestial, donde nosotros lo dejamos en Hechos 1, 10, el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Okay. Yo no fabriqué ese versículo, está aquí desde el principio. Todos ojos, hasta que los que mataron a él, le crucificaron, hasta todo lo que está en la tierra, le van a ver. Eso, hermanos, para mí indica la resurrección. No puede ser de otra forma. La gente que le crucificaron estaba muerto. Y no puede ver esa tumba si él no está resucitado. Él viene, como prometió. Y los santos que están esperando, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Yo sé que leo eso mucho en los estudios, pero es importante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leerlo todo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en esta iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en su santo y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Okay. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando viene el Señor, ¿qué va a ocurrir? Él va a aliviar su pueblo de las tribulaciones y el sufrimiento lo que pasando. ¿No es así? ¿Y qué va a pasar con los inmundos? Van a ser echados al infierno, eternamente castigados, huyendo de su presencia. Eso es lo que va a pasar en su venida, ¿ok? Vamos a 2 Pedro, otro pasaje que leemos mucho, pero yo quiero leerlo otra vez.
Vamos como segundo Pedro capítulo 3, y para economizar un poquito del último tiempo, ¿cómo es el versículo 3? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro está poniendo atención cuando Jesucristo le habló en Mateo capítulo 24. La misma cosa, ok, vamos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Hasta yo creo que puede ser a punto. Amén. Pedro saca el tiempo de Noé aquí, de que el mundo que existía fue destruido. No fue completamente acabado o deshecho, pero fue renovado por agua. Todo lo que quedaba en la tierra fue purificado por agua. Él mató todo lo que producía pecado. Y en la misma forma, cuando Él viene otra vez, yo creo que lo que va a pasar, los santos, los muertos primero, los que queden vivos, va a subir en el aire. ¿Y qué va a pasar según los Tesalonicenses? Fuego. Aquí Pedro dice que la misma cosa. Según los Tesalonicenses, donde estaba leyendo, voy a leerlo, no puedo porque no tengo. Fuego, sí. Me llama de fuego. Espera. Dame el primero Tesalonicenses. En versículo 7. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Cuando Él viene en llama de fuego para renovar la tierra. No va a acabar no va a deshacer la tierra, pero va a renovar igualito que en el tiempo de Noé, agua renovó la tierra y cambió la tierra. Pero Cristo Jesús, cuando Él viene otra vez, viene en fuego, hermanos. Eso todo va a ocurrir. La gente, eso no es secreto. Esa gente no desapareció que está manejando carros y aviones, y la esposa desapareció, y el hombre se comenzó a buscar también después de la mañana. No hay nada de eso. No existe eso en las escrituras. Cuando Él viene con el sonido de trompeta, todo lo veré,
los santos serán levantados y fuego va a destruir todo lo que está aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Prepárense, hermanos, para aquel día. No sea tonto. Purifica tu vida. El que tiene esa esperanza, purifíquese como Él es puro. No espera el segundo tren, porque no hay otro. Hay un solo tren que va para el cielo, hermanos. Y ese tren se llama Jesucristo. Y yo quiero montar en eso. ¿Ok? Gracias. ¿Por qué estoy dando esa enseñanza? De aquí yo voy a leer, le doy a mi esposa para leer, pero lo escribí en español y inglés y un cambolache. Esa enseñanza no es para pelear con cristianos, pero necesitamos entender la verdad y mantener las sanas y buenas doctrinas para la iglesia. Yo no quiero que comience a agarrar su Biblia ni ese libro ni más nada y comience a golpear a la gente en la iglesia, ¿ok? Porque tiene otra crianza. Pero yo quiero que mi gente saben la verdad. Y cuando comience a presentar cosas que no son bíblicas, tú puedes entender el por qué yo tengo otra posición. Porque la Biblia tiene, ¿ok? Pero no es para pelear. Debemos tratar de mantener la unidad. A veces yo me caigo la boca. Que yo sé que no puedo. Pero cuando yo tengo oportunidad de sentarme con Omar o con Johnny o cualquiera de ustedes y hablar esas cosas, a mí me gusta. Pero no para dividir. Dios no quiere división, Dios quiere unidades. Pero hay tiempos que tenemos que poner de acuerdo de ser desacuerdos. ¿Entiendo lo que acabo de decir? ¿Ah? Digo a la gente que tienen otro. Bueno, después que adoramos al mismo Cristo, somos en el cuerpo. Yo tengo mi punto de vista, tú tengas lo tuyo. Si tú quieres estudiar y escribir conmigo, está bien, pero yo no quiero pelear. Esa palabra es santa, es la palabra de Dios. No es un libro para pelear. Pero cuando no hay de acuerdo. Ahora, si alguien dice que Jesucristo es un ángel, ahí ya pasé. Ya pasaste, que ya fuiste muy lejos. O Jesucristo fue criado, ya pasaste muy lejos. Yo no voy por ese camino. Esa es tu opinión, pero yo, firmemente, no puedo tener comunión con gente que no acepta que Jesucristo es Dios. Yo no, hasta que yo dejé de pelear con los trinitarios, que tiene esa doctrina es peleada desde el año 200 después de Cristo, y no han llegado a ningún acuerdo. Yo tengo mi creencia, y yo creo que si ellos aceptan mismo a Jesucristo y aceptan que Él es Dios, en una forma u otra, Él es Dios encarnado, como dice la Biblia, podemos tener comunión y no voy a pelear. Yo tengo mi opinión y ellos pueden tener lo de ellos, ¿no? Pero no quiero partir o romper el cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo. Debemos tener las gracias de ponernos de acuerdo, de ser desacuerdos en ciertas cosas. Si ellos quieren mantener eso, está bien. No pelees conmigo, no me condenes a mí y no te condeno a ti. Punto. Tú tengas su punto de vista y crees que es correcto, yo tengo lo mío y creo que es correcto. Pero después que tenemos que tener comunión en Jesucristo, somos cristianos. Él murió para nosotros. Él se encarnó, Dios se encarnó y vino a la tierra, fue crucificado en cruz de Calvario, derramó su sangre para mí, levantó el tercer día, se fue al cielo y envió el Espíritu Santo atrás para guiar a su iglesia a santidad. Hasta que venga, podemos tener comunión en eso. Afuera de esos puntos hay problemas. Hermanos, esa palabra es seguro y fijo y se queda para siempre. Busque en Mateo capítulo
5, versículo 18. Mateo 5, 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, ni una jota, ni jota y tilde es, habla de la marquita de punto arriba de un I o de J, el cruce en un T o el tilde arriba de N. Ni un puntito de eso va a desaparecer de la palabra de Dios hasta que cumple todo. Aunque yo no creo en el milenio como ellos creen en el milenio. Yo sí creo en el milenio. Pero yo creo que estamos en el milenio. La palabra milenio técnicamente, literalmente, indica 1000 años. ¿Ok? Pero ellos quieren tomarlo literal. O literalmente, como es correcto. Ok. Pero la palabra puede indicar un tiempo de larga duración y no tiene que es como infinidad. Si yo lo había encontrado en Tesalonicenses, donde Pablo está hablando, entonces yo lo tomo literal. Pero cuando lo encuentro en Apocalipsis, un libro que es puro simbólicas y cosas enseñadas en esa forma de profecía, de profética, en un idioma profética, entonces hay que interpretar lo que dijo. Pero la palabra yo creo que va a ser cumplido en su totalidad. Porque la palabra no me dice así. Y yo creo que esa es la palabra de Dios. Ahora yo creo que vamos a 2 Pedro. Y capítulo 1. Vamos a comenzar a leer el versículo 12, hermanos. A mí me gusta. Pablo recibió por visión y revelación que Dios le dio por el Espíritu Santo. Pero Pedro, hermano, y yo no pongo uno arriba más importante que el otro, pero Pedro estaba ahí. Él tocaba a Jesucristo. Juan dijo que hemos tocado la palabra de vida. Pedro estaba ahí, él habló con él, él le vio, fue transfigurado, él escuchaba palabra por palabra que dijo Jesucristo. Y mira lo que dice aquí, vamos al versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sí, aquí Pedro está hablando, cuando pasó en Juan capítulo 21, cuando dice que Jesús le dijo a Pedro, tú me llamas 3 veces. Y después él dijo que tú vas a morir, en otra forma, ¿no? Él está acordándose y es que el Señor me dijo que yo iba a morir en ese cuerpo. Y yo sé que mi tiempo de apartar es cerca, lo que está diciendo. ¿Okay? Pero mientras que estoy aquí, yo voy a acordarles de las cosas que el Señor me dijo para que crezca en Él. ¿Ok? Gloria a Dios. Okay, ¿dónde está el siguiente? 14, ¿no? Dice, sabiendo, ¿era 14? El 15, ¿verdad? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Aquí Pues- está refiriendo que cuando vio su transfiguración, cuando Jesús Cristo, fue a brillar, ¿ok? Dice, Y yo lo vi, hermanos. Que no es un fábulo, no es algo que Fábula. inventé. Yo vi con mis ojos. el Rey de Reyes, aleluya. Y no solamente su transfiguración, se vio el Señor resucitado después y vio los huecos en sus manos cuando estaba vivo. Él lo vio, estaba ahí. Amén. Y estaba ahí cuando Pedro metió su dedo en los huecos. Y yo vi todo eso. Yo soy testigo vivo de eso. Come on. Amén. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ok. Aguanta. Pedro está diciéndonos, mire, que yo vi cuando el Señor fue transfigurado. Yo oí la voz que vino del cielo diciendo, esto es mi hijo. Yo estaba ahí y oí. ¿Qué prueba más necesito? Eso es segurito. Yo oí con mis oídos que Dios le habló y anunció, este es mi hijo. Yo lo vi con mis oídos. ¿Está conmigo? Ahora, mire el versículo que sigue. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, dice. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ok. ¿Cómo se le versículo 19? Pedro dijo que yo estaba ahí y yo oí con mis oídos. Ok. El 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual... No solamente mi testimonio que yo oí, yo vi esas cosas, no es que eso, pero tenemos también algo más profundo, más seguro, la palabra de profecía. Ahí está, esa es la palabra profética. Tal vez tú no crees mi testimonio, pero yo tengo algo más Su palabra. sólido, la palabra, la profecía Así es. de Dios, ¿ok? Esta es. Sí, Elena. Dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hacen bien si ponen buena atención como una torcha en las tinieblas, esa palabra, hermano. Deja que esa palabra te guía. Deja que esa palabra sea un alumbrero a sus pies. Así es. Porque aquí se encuentra el camino de la vida, ¿ok? Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Otra vez ponga atención, vamos a ver. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa escritura no es de interpretación privada. Tú Porque tienes derecho de interpretarlo como yo. Tal vez tu interpretación es bien y mío malo. No me condena. Hay puntos básicos, como yo dije antes, de Cristo, de su muerte. Si Él no murió, si no resucitó, no somos nada. Pero en profecías, si nosotros no entendemos ojo al ojo, si tú no lo ves como yo lo veo, no vamos a pelear. No es de ninguna interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok. El Espíritu Santo movió en los profetas cuando hablaron, y la única forma que tú vas a entenderlo es cuando el Espíritu Santo mueve en ti para entenderlo. Por eso Pablo oró en Efesios capítulo 1, que habla de entendimiento, que ellos pueden entender lo que tienen en Cristo, la profundidad de su amor, el poder que está ahí. Entonces Pablo oró que el Espíritu Santo alumbra, abre las mentes, que pueden entender. Y hay muchos otros versículos semejantes. Las cosas del Espíritu que no puede comprender si el Espíritu de Dios no revela las cosas que son discernidas espiritualmente por el Espíritu de Dios. Pero no pelee las profecías porque
son un poco complicados. Otro ejemplo te puedo dar en el capítulo 13 de Mateo. Dice que Jesucristo les habló en parábolas y ellos no entendieron. Y Pedro, dice, ¿por qué tú nos enseñas en parábolas? Y dije, porque ellos oyeron la verdad, pero no entienden. Porque está disfrazado en la parábola, pero la verdad es ahí. Yo estoy hablando de la verdad, pero ellos no tienen oídos para oírlo porque son de carne y no son espirituales. ¿Está conmigo, hermano? ¿Ok? Entonces, las escrituras, especialmente profecías, no son de interpretación privada. ¿Ok? Ahora voy a hablar un poquito del libro de profecías. Sin duda, yo escribí eso en español, ok, voy a leerlo. Sin duda, el libro de Apocalipsis está escrito en idioma simbólica. Y si es simbólica, uno tiene que interpretar los símbolos para entender el mensaje del libro. Ahora, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero es clarito que el libro de Apocalipsis fue escrito en términos, en un idioma simbólico, ¿no es así? Y para entenderlo, tiene que interpretar lo que significa los símbolos. Los símbolos, ok, gracias. Los símbolos. Si yo te mando una carta en inglés, digo, ay, qué bien, hermano Bill me mandó una carta. Yo voy a hacer todo lo que él me dice. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que buscar a alguien o buscar la forma de interpretar lo que yo dije en inglés a una forma que tú puedes entenderlo en español. En la misma forma, Juan escribió cosas simbólicas y necesitamos buscar una forma de interpretar lo que él dijo. Y muchas cosas no son literales. Cuando vamos a comenzar a interpretar el libro de Apocalipsis literalmente, vamos a ver muchos problemas. Primeramente, vas a tener, yo no sé a qué hora comencé. Okay. ¿Está cansado? Okay. Me perdí el tren. Ayúdame. ¿Qué estaba diciendo? Ok. Vas a tener como 4 o 5 resurrecciones. La Biblia habla de una sola resurrección. Los muertos van a resucitar primero y todo lo que quedan va a ser resucitado. Y los cristianos y los perdidos van a resucitar juntos cuando Él viene. Pero si tú tratas de interpretar en capítulo 4, ya ve, ellos enseñan que la iglesia ya fue resucitado y los demás se quedaron. Y después de 1000 años hay otra resurrección. Y en el capítulo 20 habla de los que estaban matados en la gran tribulación, una cosa de 7 años que ellos hablan, que tampoco no existe en la palabra. Ya son 13 resurrecciones que yo me acuerdo sin arrancarme la cabeza. Y la palabra, vamos a San Juan, capítulo 5. El Evangelio de San Juan, capítulo 5. Versículo 28. Ok, 5:28 dice: no os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es clarito, aquí hay 3 resurrecciones. Los justos van a resucitar 1000 años después, los perdidos, los justos primero, entonces después de 7 años lo que fue
en la cabeza machado en gran tribulación, y 1000 años después, los injustos. ¿Qué dice Jesucristo? Él habla de un solo resurrección, ¿no es así? Y lo que han hecho bien, a resurrección de vida, y lo que han hecho mal, a resurrección de condenación. Otro ejemplo, vamos a Mateo capítulo 25. Vamos al versículo, bueno, ese es un poco largo, pero no me cansa porque está leyendo. De 31 al 46. Antes de leerlo, estamos buscando quién está presente en el juicio después de la resurrección, ¿ok? Si solamente los cristianos, porque la gente que enseña dispensaciones y milenio, como está muy corriente en la iglesia, dice que cuando Dios levanta los cristianos, los muertos primero y después lo que quedan, va a ser el juicio de Cristo. En ese tiempo, los 7 años que pasaron la tribulación aquí en la tierra abajo. Y después de los 1000 años va a buscar a los incrédulos, a los perdidos. 2 juicios muy separados, muy diferentes. ¿Está conmigo? Okay. Lea. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él. ¿Cuándo? ¿Cuándo es curioso? Cuando viene el Hijo del Hombre. Ok. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí. ¿Tú ves los santos en un grupo y los perdidos en otro? Dos juicios. Hay un solo juicio. Él separa lo bueno con lo malo. Pero hay un solo juicio. Están presentes todos que han vivido desde Abraham hasta el último niño que nazca. Los separados. Ok, sigue leyendo. Dice el 33, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos? Se nota que los justos escucharon lo que dijo, porque estaba ahí presente cuando él habló. ¿Ok? Y eso es lo que le respondieron ellos. Come on. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En ese pasaje, yo no veo 1000 años separando
el juicio de los justos y los injustos. Había todo, las naciones, eso representa toda gente del mundo, las naciones, todos estaban ahí. Y él separó los buenos, que son representados aquí, por las ovejas a un lado y los cabros en otro lado, y de aquí. Entra, apártense. ¿Está conmigo, hermano? Un solo juicio. Todas las naciones, a través de la palabra pueblos o personas. Todo que nacieron de Adán hasta el último que nazca, que va a estar ahí presente. Todos le van a ver. Y va a ser presente en el juicio, hermanos. No hay separación de 1000 años, ni 7 años. No hay 3 o 4 resurrecciones. La palabra habla de un solo resurrección y un solo juicio. ¿No es así? Entonces su doctrina no tiene base. Okay, come on. No, you already, okay. Todos tenemos derecho de interpretar profecía. Yo no niego los bautistas derecho y privilegio de interpretar. Ni ellos deben a mí. Pero cuando interpretamos, cuando hay ciertos reglamentos que tenemos que observar y seguir. 1. La Escritura no puede contradecir ningún otro Escritura. Porque si creemos que la Escritura es respirado, alentado o dado por el Espíritu Santo, todo tiene que ser verdad, porque Dios no mienta. Dios no se confunde, Dios no se arrepiente, Dios dice una cosa y así es. Entonces, Él no puede decir una cosa aquí y otra cosa aquí. Cuando Él habla, tiene que ser la misma cosa. Y si a ti te parece que Él habló otra cosa aquí que habló aquí, hay algo malo en su interpretación, busca el porqué hasta que puedas reconciliar las dos cosas. ¿Está conmigo? Porque un versículo no puede contradecir otro. Debe dar un ejemplo. En Romanos capítulo 10, dice que Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Encima, eso parece que Dios tenía respeto a persona. Que Dios respeta a Jacob y no a Esaú. Y eso fue antes que nacieron. No fue después, fue antes que nacieron. Y otro versículo en Hechos capítulo 17 dice que Dios no respeta a personas. No hace excepción. Yo estoy hablando en inglés un poquito, ¿ok? Traduciendo, ¿ok? No tiene acepción de personas. Entonces, ¿cómo es que Dios, que no hace acepción de personas, puede odiar a un niño que no ha nacido y amar al otro? Okay. Si yo veo que eso contradice otro, hay algo malo en mi entendimiento, yo no entiendo por qué. ¿Quiere la respuesta? ¿La respuesta mía? Ok. Busque primero de Pedro. Jacob, un elegido. El que Dios amó fue un elegido. Pero ¿cómo fue elegido? Aquí está, léeme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos. Léeme 1 y 2 juntos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Ellos no fueron escogidos por sus obras. No fueron escogidos porque Dios tiene acepción de uno y no acepción de otro. Dios en su presciencia, quiere decir antes, ciencia de conocimiento. Dios conoció a Esaú
Y Jacob, antes de fundación del mundo, les conoció antes que hizo Adán, los conoció antes que nacieron. Y por eso él sabía que Esaú era un hombre carnal. Iba a ser seguir su cuerpo y ser un hombre carnal. Y Jacob iba a escuchar la palabra y las promesas de su padre Abraham, o su abuelo Abraham. Y iba a ser un hombre de fe. Y Dios escogió, no porque uno era bueno y otro malo, pero él sabía, antes que nacieron, quién era. David dice la misma cosa. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú me conociste. Sí. Dios escogió, no a base de las obras de Dios, Él escogió a base de lo que Él sabía antes de fundación. Su presencia determinó eso. No fue a sección de personas. Él escogió lo bueno y rechazó el malo. Pero Él sabía antes que nacieron cuál iba. ¿Está conmigo, hermanos? Ok. ¿Dónde estaba yo? Ok. Ok, la palabra no puede contradecir en un lugar lo que dice en otro. Si dice una cosa, tenemos que pues interpretar la palabra que se encaja como dientes en un engranaje. ¿Lo viste? En el carro viejo. La palabra así mismo se mete así como encaja perfectamente. Pero a veces nuestra interpretación no. Eso es lo que estoy tratando de enseñar hoy. Las enseñanzas que dan sobre esos 7 años y milenio no concuerdan con otras cosas, ¿ok? En la Biblia. Ok. Un escritura, un pasaje, no puede hacer violencia al otro pasaje. Casi la misma cosa que acabo de decir, ¿no? Tiene que ser de acuerdo. Tiene que encajarse. Y una cosa es muy importante, y no sé, no va a ser hoy, pero otra semana voy a seguir con este tema, con otro punto de vista. Es importante de establecer y distinguir la definición de tus palabras. El único ejemplo, vamos a Génesis 1. Capítulo 1, versículo 3. Uno, 3. Sí. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Sí, Dios fue muy clarito. La luz Él declaró día, y la noche declaró noche. Pero para no haber confusión, Él explica, sigue leyendo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. No, espérate. No. Lee el versículo que leíste, pues, Okay. disculpe. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Okay. Y fue la tarde y la mañana aquí. un día. Y fuera la tarde y la mañana un día. Él explica que en ese término él está hablando de un día, de un término de básicamente 24 horas. No solamente el tiempo de luz, pero la noche también está incluido en la palabra día, aunque es oscuro, pero él está hablando, hay que ser especifica lo que quiere decir con las palabras, los términos que uno usa. ¿Ok? Porque puede decir que somos, juntados. Pero juntados es muy diferente que casados. ¿No es así? Parece, pero hay que ser más específica en sus términos a veces para que la gente entienda exactamente lo que está diciendo.
Y hay muchos otros ejemplos que son difíciles, ¿ok? Pero definir sus términos. Y eso voy a tocar eso más otra semana, ¿ok? Las cosas, estoy hablando de reglamentos de interpretación, orden de interpretación. Dije antes, hay reglamentos que tenemos que observar y seguir. Un versículo no puede contradecir otro versículo, ¿ok? Hay que establecer bien lo que tú quieres decir o definir sus términos, ¿ok? Y otro reglamento que tiene que seguir es las cosas claras, tiene que interpretar las cosas oscuras. Las cosas claras, tiene que interpretar las cosas oscuras. Las profecías, apocalipsis, son dichos en formas simbólicas, cosas oscuras, aunque revela luz. Tiene que buscar, sacar la cáscara para ver lo que hay adentro a veces. No interpreta lo que está dicho clarito por lo que está oscuro y trata de encajar lo claro con lo que es oscuro. Al contrario, tiene que encajar lo oscuro con lo claro para entender la interpretación correcta. Y entiendes, es un poco complicado, pero entiende lo que ya. Tengo mi lengua ya torcida, ¿ok? Pero no interpreta, ese es el problema. Ellos tratan de interpretar cosas oscuras y encajar las cosas que están dicho clarito, como una sola resurrección, es clarito. Y yo puedo seguir todo el día si quiero. Hay muchas más referencias al juicio, a la resurrección que refiero a uno solo, ¿ok? Pero ¿ok? Cuando va a interpretar, hay que poner mucha atención en si las cosas son singulares o plurales. Porque hay mucha diferencia. La gente que enseña, de los que se quedan, es más fácil decir eso que dispensacionistas. Okay. No distinguen a veces, o tratan de sobredistinguir, cuando habla del día del Señor, día de Dios, día de venganza, día de Jesucristo y día de Jesús, ellos tratan de asignar diferencia a esos días, pero son un solo día. ¿Okay? Todo está hablando de la misma cosa. Y voy a tratar de profundizarnos más en esta otra semana, ¿ok? Pero tiene que interpretar, tiene que decir que voy a interpretar literalmente o espiritualmente. Si es algo literal, no trata de cambiarlo. Pero si algo está dicho en forma espiritual, entonces hay que interpretarlo en una forma espiritual. Ok. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a interpretar un libro que es expresado en símbolos? ¿Ah? ¿Cómo va a interpretar un libro que tiene que buscar a ver espiritualmente lo que está diciendo? Símbolos son verdades escondidos. Y tiene que buscar la verdad en el versículo, en el símbolo, y compararlo con las cosas que son claras en otras porciones de la Biblia. Por eso a mí me gusta 1 Tesalonicenses y 2 Pedro, y lo repito mucho, porque ahí está hablando las cosas clarito. En Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis es simbólico, ¿ok? La única forma es interpretar con las cosas expresadas claramente. ¿Ok? Aquí yo no me fijé cuando comencé, mamá.
¿A qué hora quieres que termine? Porque tú tienes otra cosa después, hermano, yo no quiero. Hemos cambiado el sistema un poquito, voy a hablar. La semana pasada me dieron a adorar y alabar al Señor, y yo estoy de acuerdo con eso, me gusta, ¿ok? Pero fue como las 7:30 cuando me dio el púlpito. Y yo vi gente, no, porque Anabel estaba ya cayendo de su silla, yo la vi. Y otras personas estaban dormidas. Comenzaron a las 3 y a las 7:30, ¿cuántas horas son? 4 horas y media. Y la gente estaba ya cansado. Entonces yo tratando de enseñar algo profundo y la gente estaba cansada. No te inculpas. Cualquier persona sentada 4 horas se cansa y más cuando está con la barriguita. ¿Ok? Pero yo vi que la gente estaba ya cayendo en sus sillas con sueño. Por eso cambiamos un poquito. Entonces, después que puede cantar todas las noches si quiera. Ok, por eso. Pero yo no sé cuándo comencé. Mamá, yo puedo seguir todas las noches si quiera. Pero dime un tiempo de pararme. Yo no quiero que estén demasiado cansados para adorar y alabar al Señor. Y los especiales. Ok. Pero eso tiene algo de enseñanza y base a lo que yo... Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, ¿ok? Tú me vas a decir que... Ok. Te espero, ¿ok? Todo el libro de Apocalipsis está escrito simbólicamente, ¿ok? No tengo tiempo de meterme, pero la forma de entender Apocalipsis es entender que es 7 profecías de la misma cosa. Y con uno divide los 7 profecías y alinearlo. Yo lo hice un día aquí, un martes. Tú ves que la repetición, pero de otro punto de vista. La tercera es otro punto de vista de los otros. ¿Okay? Y hasta 7 veces. El último es el estado final. Pero así evita teniendo 4 o 5 resurrecciones, porque cada uno tiene su resurrección, pero es la misma cosa que los otros hablan. Entonces no es 5 o 6 resurrecciones, es uno solo, pero otro punto de vista. Otro ejemplo que te puedo dar, los evangelios. ¿Cuántos han leído los 4 evangelios del Nuevo Testamento? No levanta más porque lo que no puede se va a tener pena. Mateo habla de Jesucristo en una forma, como profeta, como rey actualmente. Y Marcos como siervo. Y Lucas, y entonces viene Lucas más como el sacerdote. Y Juan, la eternidad de Jesucristo. Son 4 evangelios diferentes. ¿Está hablando de 4 vidas diferentes? De un solo vida, pero de 4 puntos de vista. Y Apocalipsis es la misma cosa. Está dividido en 7 puntos de vista. Y yo puedo dividirlo porque yo lo hice un día aquí y la gente lo llevaron. Pero cuando llegamos al capítulo 20, estamos ya en el 6ª división, que está repitiendo el mismo tiempo que los primeros 5 vieron de otro punto de vista. No 7. Si la gente de los que quedan quiere poner todo de capítulo 1 hasta capítulo 20 en orden cronológico. Esa palabra es español en inglés. Okay. Y por eso hay confusión. Porque así diciendo, tratando de arañar uno, tras el otro, y no está escrito así. Está 7 puntos de vista como los evangelios, 4 puntos de vista de Cristo Jesús. No de 4 vidas de Jesús, es solamente una sola vida, pero el Apocalipsis está en la misma forma, ¿ok? Pero cuando vamos, como comencé a hablar del milenio, vamos al capítulo 20, ¿ok? Y acuérdense conmigo, estamos hablando del 6º punto de vista de Apocalipsis, ¿ok? Yo, bueno, para no
ocupar toda la noche. Yo creo que el reino de Dios comenzó cuando Jesucristo llegó a la tierra, fue anunciado por Juan Bautista, y el reino de Dios fue establecido en el tiempo de Cristo y va creciendo, 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 creciendo. Eso es lo que el capítulo 13 de Mateo enseña, que el reino de Dios comenzó como una semilla de mostaza y creció grande, hasta todas las naciones pueden descansar ahí, ¿ok? En la misma forma, el reino de Dios fue establecido, el rey y los 12 discípulos, y de ahí comenzó a crecer hasta lo que tenemos hoy en día. No hemos llegado a la plenitud de ese reino. Está creciendo junto, como Mateo capítulo 13, versículo 36 a 45, dice, de que crezca, en español, se sañe con el trigo, ¿okay? Juntos estamos creciendo. Pero vendrá el día, cuando viene el Señor, para aliviar a su pueblo de su sufrimiento, como leímos en Tesalonicenses, y va a separar, entonces el reino de Dios, el mismo que comenzó con él, ha ido hermano y alma por alma, por alma, por alma, hasta los almas que están presentes en la iglesia universal hoy en día. Conseme un poquito de agua ahí, por favor, alguien. Okay. Pero el reino va creciendo hasta que viene. Entonces, todos los cosas profetizadas del Antiguo Testamento del reino de Dios, en su plenitud, en su gloria, va a manifestar en su plenitud cuando Dios quita lo que produzca pecado de su reino. ¿Entiendes? ¿Está conmigo, Rufino? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Rufino, ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? Ok. No quiero alcohol, quiero agua. Ay. Un tiempo yo estaba en la mañana lavándome la boca, agarré perfume en vez de Listerine. Ay, te digo, nunca eches perfume en la boca porque te quita todo el piel. Ay, me quemé. No podía abrir y cerrar la boca para 3 días. Digo siempre, mira, digo una botella de que me trago eso. Y de la misma forma, yo creo que el milenio comenzó en el mismo tiempo de Jesucristo y va a seguir hasta llegamos al estado final como el reino en su gloria, ¿ok? Porque eso es lo que habla Apocalipsis capítulo 20, ¿ok? Yo creo que el milenio, para mí, a mi entendimiento, comenzó, no sé qué quiere comenzarlo en el cruz de Calvario, en el día de Pentecostés, o cuando Jesús fue bautizado, pero en ese tiempo comenzó, y va a seguir un tiempo que no sabemos, no preocupo los tiempos, porque cuando Dios dice que ya tiempo, va a terminar esos 1000 años, que no es literalmente 1000 años, pero un época de larga duración. El fin no sabemos la fecha, ¿ok? ¿Está conmigo? Eso encaja con la interpretación espiritual, no literal. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3.